mayo se realizó la encuesta Ixo-UDP 2025 que realiza el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales y que ofrece una radiografía emocional de la sociedad chilena y que tuvo, a mí me llamó mucho la atención que dos de las emociones más potentes que aparecen es rabia y también temor. Y eso a mí me llamó la atención, estaba mirando en los resultados, que la gente se siente, en términos de porcentual, en su vida tan feliz el 59% del tiempo como ansioso el 53% del tiempo. Para comentar respecto a esto y cuáles podrían ser algunas de los antecedentes de estos resultados, estamos con el decano de la Facultad de Psicología de UNIAC, Gabriel Ursúa. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Antonella, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a tu panel de Viernestar. Sí, me siento ya en casa. Sí, no como en casa. Eres, de todas maneras. Oye, y es bien llamativo, ¿no? Bueno, esta encuesta además tiene una área dedicada a lo que son las elecciones, ya que está pasando ahí, pero a mí me llamó la atención es que hay 4 grupos de ciudadanos que se detectaron en esta encuesta. Los temerosos preocupados, los defensores del orden, los progresistas esperanzados, vamos, y los despreocupados conformes. Somos la gente que vive ahí en Antina, ¿no? ¿Qué podemos decir de estos resultados? A ver, para mí lo más relevante de esta encuesta, ¿no? De este estudio, es poner de relieve lo importante de la emoción, ¿sí? Que en nuestra sociedad, o sea, y no hoy día, sino luego de la modernidad, se pone la racionalidad como el elemento fundamental, ¿no? Sin embargo, ¿sí? La emoción es el elemento constitutivo de la toma de decisiones de los sujetos en todas las dimensiones, ¿no? De hecho, las actitudes, ¿no? Que son una predisposición aprendida para responder favorablemente o desfavorablemente ante un objeto social, en este caso, por ejemplo, el candidato presidencial o la candidata presidencial, están fuertemente ancladas por el componente emocional. Pero fíjate que eso, que tú lo sabes, pero no es una perogrullada, porque se ha enseñado que las actitudes más bien prevalecen el elemento cognitivo, ¿no? Un ejemplo que yo le señalo siempre a mis estudiantes en clase, muy pedestre, ¿eh? Ya voy a ir sobre esto, pero tiene que ver con lo mismo. A usted le gusta el Colo-Colo y a usted le gusta la Universidad de Chile, en fútbol, ¿no? Colo-Colo ha ganado más de 30 campeonatos nacionales. La Universidad de Chile, la mitad, ¿sí? Entonces, es un elemento cognitivo. A usted le dice gustar Colo-Colo, ¿no? Si usted mira, Colo-Colo ganó la Libertadores, la Universidad de Chile ganó solamente la Copa Sudamericana, la mayoría de los estudiantes o todos están diciendo, ¿y por qué? Porque a mí la Universidad de Chile me introyecta en mi corazón en virtud de que mi abuelito me llevaba al estadio. Es el componente afectivo emocional es preponderante. Y lo que muestra la encuesta, ¿sí? Es que el componente emocional, ¿sí? Está directamente relacionado con tus preferencias en una cuestión tan importante como quién va a ser el próximo presidente o presidenta. Y por otro lado, es que la emoción y la estructura social son indisolubles. Es decir, sentimos lo que sentimos, ¿no? Las emociones que sentimos, que prevalece acá la rabia y el miedo, en virtud de la estructura social y viceversa, ¿no? Una cuestión que para la psicología también es muy poco desarrollada, lamentablemente, ¿no? Ahora, a mí me pasa con eso, que estoy de acuerdo, que bueno que escuchemos las emociones y veamos, ¿no? Y llama la atención que, por ejemplo, en base a 1.100 encuestas, le preguntaron a las personas cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza, y las dos más fuertes fueron delincuencia e inseguridad, seguida por malo, cuando piensa en la situación del país. Y uno piensa, ¿de dónde viene eso? Porque de nuevo, tomando tu ejemplo del Colo-Colo versus la Chile, si uno va al dato duro, Chile sigue siendo uno de los países más seguros de la región. Exactamente, con una tasa de homicidio muy bajita. Y con la gente cree que no, pero con una detención y bajada de la delincuencia en el último par de años. Pero las personas no están sintiendo eso. Entonces hay una diferencia entre el dato y el relato, que construye nuestra mirada de la realidad, diría Alessandro Barico. Entonces, ¿qué hay ahí respecto a y voy a ser un poco oscura respecto a esto, paranoia, es decir, la idea de una inoculación de estados emocionales en la población para que vote o se comporte de cierta manera. Sí.
Otro de los elementos interesantes del estudio es que ancla las emociones con variables que van más allá de lo individual. Te voy siguiendo con lo que tú me acabas de plantear. Con lo socioeconómico, ¿no? Y con el género, entre otros elementos, ¿sí? ¿Quiénes están más asustados, los temerosos preocupados? ¿Sí? Son los sujetos de clase media, sobre todo, bueno, hombres y mujeres, como lo muestra la investigación, y que van a votar por la derecha. No la extrema derecha, mate, ¿sí? Y las mujeres, ¿no? Y las mujeres. Quienes están más despreocupados son los varones de clase alta, de acuerdo a la investigación. Eso es súper interesante. O sea, tus emociones no emergen de manera innata o natural, están ancladas con la estructura social. Y acá, en virtud de lo que tú planteas, hoy día vivimos en una sociedad donde estamos bombardeados mediáticamente de manera intensísima, ¿no? Y esto es desde los años 50 del siglo pasado que se estudia con, bueno, tú probablemente lo sabes mejor que yo, el elemento denominado como comunicación persuasiva, ¿no? En distintos niveles, ¿sí? Se empieza a estudiar en los años 50 el Departamento de Guerra de Estados Unidos, de cómo levantar la moral de sus soldados, ¿no? Y de ahí para adelante los medios de comunicación, que además sabemos que están controlados por grupos poderosos, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, juegan, y yo lo digo así, hacen un juego como ni siquiera al ajedrez, como las damas, ¿no? Y van instalando problemas, van instalando situaciones. Yo lo planteo siempre así. Incluso la política pública chilena construye problemas a intervenir, ¿sí? Y los medios de comunicación construyen problemas para gestionar actitudes y comportamientos. Eso es efectivamente así, porque si tú vas al dato, como lo planteas, sí han aumentado los homicidios de tipo violento con otro cariz que eran distintos, que no existían en este país. Sí, hace 10 años. Y eso va quedando, ¿no? Sí. El sicariato, ¿no? El secuestro, crímenes de muchísima alevosía, y eso va quedando en la representación social de los sujetos, que hace que efectivamente los datos que muestra la encuesta apunten hacia ese lugar, pues. Y por otro lado también el tema aparejado a la delincuencia y a la situación económica, pues, ¿no? A los problemas asociados a la cesantía, que nos hemos mantenido en una curva más o menos regular. No hay nada muy novedoso que hace 15, 20 o 30 años atrás. Pero esos elementos empiezan a aparecer como relevantes al momento de poder, no como títeres, si la gente también pone deseos en razón de lo que espera. Yo eso también quiero plantear acá. Ni sesgo psicologizante ni sesgo sociologizante. No es toda la estructura social, ni tampoco el sujeto de manera descontextualizada. Pero de pura pesar te tiro al Tusser de vuelta, que dice que nuestros deseos también están construidos desde un discurso socializante. Sí, pero ahí ya, bueno, un poco más latero, pero ahí, claro, lo que hace Althusser fundamentalmente es desmovilizar al sujeto. Sí. ¿Sí? Los sujetos somos deseantes, somos sujetos deseantes. O sea, incluso el tipo que delinque, ¿no? Tiene un deseo. Es que esto puede ser tremendamente provocador, ¿no? Pero es así, no somos títeres que estamos... Yo sé, pero estoy pensando en el rol de la publicidad, por ejemplo, para instalar deseo. Sí. Que efectivamente existe, porque son externos al sujeto. Sí, pero el deseo no se instala yo abriendo tu cabeza e instalándote así como la educación bancaria que criticaba Paulo Freire. Tiene que ver con sujetos que efectivamente han ido construyendo en virtud de elementos transgeneracionales. Sí. Es más complejo que ver un reel. O si no, sería muy simple de resolver la mayoría de las problemáticas psicosociales o de salud mental, ¿no? Ahora... Hay un entramado ahí que es tremendamente difícil de analizar. Yo por eso le digo a los estudiantes de psicología, lo que usted está estudiando es lo más complejo que hay. Sí. El ser humano no es fácil de predecir, como sí lo planteaba la modernidad, ¿no? Yo a los estudiantes les planteo, ustedes sus decisiones, en virtud del estudio, más importantes de la vida, las tomas haciendo una carta Gantt, los pololos y pololas. Y todos los cabros se ríen. No, ¿no? De la manera... ¿No hacer una lista de pros y contras? No. Bueno, entonces, muy bien, en ese sentido. Sí, ¿no? He aprendido. O sea, lo que muestra la investigación, a mí me parece, el estudio me parece súper relevante, es esa articulación sujeto, emoción, sociedad. A mí me parece notable el tema de las mujeres. ¿Por qué las mujeres están más asustadas en esta investigación? Porque estamos más en riesgo. Porque están más en riesgo. Nuestros derechos están más en riesgo. Por supuesto, problemas de justicia social, una serie de cuestiones en lo económico, en la violencia física, ¿sí? Claro.
Oye, pero me llama la atención dos cosas, que seguimos acá comentando este estudio ICSO-UDP que salió recientemente, que se hizo durante el mes de mayo, además de que está fresquito, digo, ¿no? Y cuando la gente le preguntan qué es lo que más le preocupa y qué es lo que menos le preocupa, lo que más le preocupa es la delincuencia y después la inflación. Y me impacta mucho que en la lista de que incluye salud, narcotráfico, corrupción, desempleo, migración, educación, pensiones, vivienda, lo que menos preocupa es la desigualdad y el medio ambiente, que uno diría son las causas de todos los otros problemas. Sí, claro, claro. Porque, y el estudio también lo muestra, hay un elemento interesante y que lo pone en el sentido positivo el estudio. Yo me parece que sí, pero yo lo problematizaría, que la gente encuentra bienestar en el refugio individual, ¿no? En la vida de pareja, ¿no? En construir un proyecto que me parece súper interesante. Pero desde mi punto de vista, eso tiene un sesgo más individualizante que de lo otro. O sea, en el medio ambiente que se preocupen los otros, ¿no? Yo me preocupo de mi metro cuadrado. Bueno, ¿no? así se votaron las propuestas constituyentes. ¿A cuál emoción, fundamentalmente? Al miedo. Al miedo, po. Al miedo. ¿Sí? Que es constitutivo de... Mira, la psicología, ¿sí? Estaba leyendo un texto súper interesante de David Pavón Cuellar, un colega mexicano maravilloso. Siempre ha desdeñado de lo social, incluso la psicología social. Gustave Le Bon, a comienzos del siglo pasado, a las movilizaciones sociales las analizó en virtud de la psicología de las masas. La masa es una cuestión sin forma, ¿no? Amorfa, inorgánica, ¿sí? Y él señalaba que en el conglomerado de sujetos se producía contagio emocional, casi como una peste. Sí. O sea, sí y no, ¿no? O sea, es que estoy pensando en las cámaras de ecos de las redes sociales. Ya, perfecto. Entonces mi algoritmo me comienza a mostrar lo que a mí más me interesa, ¿cierto? Y ojo, una de las cosas terribles que es que, por ejemplo, las noticias más escandalosas y los puntos de vista más radicales son los que tienen más atención, porque o estás a favor o estás en contra, pero les pones atención. Entonces eso hace que el algoritmo básicamente se entrene para mantenerte todo el tiempo... Pero es un ejercicio básicamente individual. Por el sí, algoritmo claro. yo me meto, pum. Lo que quiero decir es que súper bien encontrar bienestar en los proyectos personales, en la pareja, en lo que sea, pero también hay que transitar hacia proyectos colectivos. Los proyectos colectivos no son perniciosos, todo lo contrario, o sea, ¿no? además, en el apoyo social. Y cuando digo proyecto colectivo, estaba leyendo un artículo tan bonito hace poco acerca de los grupos de autoayuda, ¿sí? Que hoy día se llaman grupos de ayuda mutua, ¿no? Que es cuando sujetos comparten una misma problemática, ¿no? Alcoholismo, droga, penas de amor, duelo, un largo etcétera. Y son los dispositivos terapéuticos que tienen más prevalencia en términos de impacto positivo sobre los sujetos, ¿no? Mucho más que la medicalización, mucho más que la psicoterapia individual, ¿no? Tiene una dimensión muy comunitaria. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre en un grupo de autoayuda? Me reconozco en un otro. No soy un enfermo. Comparto mis problemas. Aprendo del otro. Y los grupos de autoayuda no son conducidos por profesionales. Además son horizontales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el bienestar, interesantísimo en lo individual, pero también... Es que como decía Galeano, nadie se salva solo. Sí, exactamente, pero eso que lo compartes tú, lo comparto yo, lo trato de poner en el salón de clases, no es tan usual. Pero ¿sabéis qué en la está población pasando? en general, e incluso los colegas ilustrados. Pero estoy súper de acuerdo contigo y de hecho me encanta que venga esta conversación sin que la hayamos agendado e irnos hacia allá después de la que acabamos de tener con Francis Nafiger, el profesor de la Facultad de Arquitectura, que hablamos de lo mismo. O sea, si usted no quiere que su barrio se incendie, tiene que organizarse con los vecinos y tiene que hacerle la lista a las autoridades respecto a cuáles son los riesgos, cuáles son las necesidades, etcétera. Y estaba pensando que, no sé si has leído al respecto, pero estos grupos de ayuda común se han trasladado también a los clubes de lectura. Y el boom de los clubes de lectura en los últimos 5 años, y yo guío uno, entonces como yo lo he podido ver, es transformarse en espacios seguros. Y es súper loco lo que pasa ahí. O sea, a eso me refiero. Desconocía, eso es lo específico. Maravilloso. Pues, o sea, entramos queriendo hablar de un libro, pero cada vez que comentamos un libro o una película terminamos hablando nosotros, ¿no? Es como, por eso yo soy tan convencida de que la cultura son puentes, porque nos permiten vernos, permites ver al otro, permite discutir qué le pasó al personaje a partir de tus propias emociones, etcétera. Vas rompiendo tus sesgos confirmatorios, que hay mucho de lo que muestra la investigación. Pues. O sea, yo quiero escuchar solamente lo que ya sé.
¿no? Y lo que ya sé porque vi el Canal X, yo, mira, muy cortito, ¿ah? Yo probablemente se está acabando el tiempo. No, Yo, tranquilo. que soy un sujeto que está supuestamente formado, problematizo cuestiones y no sé qué, no pude dormir la noche antepasada porque 9 de la noche pongo la tele y estaba Chilevisión, lo voy a decir, ¿no? Y estaba mostrando la gente que choca curá y que mata a otros cristianos que iban con su agüita a propósito de la ley Emilia en adelante. Y la noticia estaba tan bien hecha, desde mi punto de vista, con la música, con imágenes, además estaba cansadísimo, me puse en cuestión de piloto automático a mirar y me empecé a angustiar, porque la Julieta estaba, mi hija, estaba con la mamá y al día siguiente se devolvía en furgón escolar, ¿no? Y fíjate que dormí tremendamente mal, ¿no? Que es una de las cuestiones que está asociada a estas emociones que muestra el estudio, estrés crónico, ansiedad, y me costó salir de ahí. Imagínate una persona que no tiene... Que tiene menos herramientas. Que tiene menos herramientas, ¿sí? O sea, me dicen que hay que votar por este sujeto porque este sujeto va a cambiar y vamos, y me voy hacia allá. Sesgo confirmatorio, ¿no? Anclado además con las condiciones de posibilidad precarias que nosotros afortunadamente no padecemos. O sea, de hecho, pero y ahí también tiene que ver con herramientas de desde dónde tomo mi información, qué información tomo, a qué hora también. Sí, totalmente, está muy bien hecho. Y ahí lo quería decir por eso de los grupos de autoayuda, porque en el club del libro, cuando tú que estás todo el club de lectura, no solo hablando del libro, no sé qué, aprendo del otro. Sí, y otras perspectivas. ¿Sabes que no es tan así la cuestión de las noticias? Porque eso ocurre cuando nos encontramos humanos con otros. Por eso el tema del refugio en lo personal es interesante, pero tiene un anverso también, ¿no? Tiene un anverso, o sea, me encierro, miro por la cortina, me estoy informando con mi pareja, ¿no? Y mientras yo sea feliz, que el mundo se explote. Conocer otras perspectivas, conocer la heterogeneidad del mundo, ¿no? Eso va disminuyendo mis barreras simbólicas de miedo al otro distinto, a ese otro no imaginado. O sea, cuando lo veo en la materialidad, el sujeto no es tan malo como me habían dicho, ¿no? O la realidad no es tan terrible. O le pongo rostro al diferente. Claro. Sí, mira, conversábamos con una amiga muy interesante, con la Claudia Calquín, que la podría mostrar acá un día, que la gente en situaciones de crisis, que eso es evidente, se deshumaniza. Sí. Se deshumaniza y eso es muy heavy. Y lo hablábamos no solamente a propósito de los holocaustos y no sé qué, cuando despiden a alguien, ¿no? De manera dramática en alguna organización, de eso estábamos hablando. Es poquita la gente la que se atreve a mandar un mensaje al despedido, ¿no? O ayudar al despedido. La mayoría de la gente se echa para atrás, mutis, hace alianza con el poder soberano, se deshumanizan, ¿no? Sí. Y deshumaniza al otro. Y deshumaniza al otro, ¿no? En situaciones de crisis, que es lo que estamos hoy día viviendo, ¿no? De la delincuencia, no sé qué, antes la gente se deshumaniza. Bueno, y ahí también... Y se individualiza, perdón. Sí, es que estaba pensando que también una cosa que históricamente han hecho los fascismos es deshumanizar al otro en el discurso, ¿cierto? Y es algo que el machismo también ha hecho con las mujeres al armar millones de publicidades en donde las mujeres no tienen rostro, son solo cuerpos, ¿cierto? Entonces, lo que se está haciendo ahora con los migrantes, la idea de que el otro no es un otro igual a mí, en términos de derechos y de ser, ¿no? Sino que es un otro distinto, peligroso, no completo, etcétera. Y ahí yo creo que encontrarse, crear comunidad, leer, ver películas, ir al teatro, es hacer un ejercicio de contracultura. Completamente de acuerdo, es un acto de resistencia. Hoy día es un acto de resistencia, todo lo que tú dijiste, el conversar, el escuchar, el encontrarse, fíjate, y qué terrible, que sea un acto de resistencia hoy día, y lo es, y el estudio lo muestra en parte, ¿no? El refugio personal, pues sí, yo cuando estoy en mi casita con todo cerrado, viendo las noticias, donde me siento mejor. Y eso me parece tremendo, cuando debiésemos habitar los espacios. Sí, y ahí me produce, y quizás ahora lo acabáis de responder, pero me llamó mucho la atención que en la encuesta, y les recuerdo que estamos revisando acá la encuesta Ixo-UDP sobre clima emocional de Chile. Esto fue hecho en mayo, con el decano de la Facultad de Psicología UNIAC, Gabriel Urzúa. Preguntan, ¿con qué frecuencia ha experimentado las siguientes emociones durante el último mes? Y la que más aparece es la felicidad. El 59%, y seguida rápidamente en el 53% por angustia, y seguida por tranquilidad el 44%, y seguida por frustración el 43%. Uno dice que esto es esquizofrenia. ¿Cómo explicamos eso? Porque esa es la habilidad que muestra los datos que tú acabas de ver. Que como el spot de Billy Matei.
Una tiene que locura. ver con que la felicidad de los sujetos la significan nuevamente en el espacio individual. Ahí ponen la Soy felicidad. feliz cuando estoy ahí con mi mantita viendo Netflix, con mi gata, Y con la mi pareja. ansiedad es todo lo demás, pero de ahí se explica, ¿no? La felicidad está asociada no al bienestar de estar con otros, ¿no? De compartir con otros, del proyecto colectivo, o la junta de vecinos, del participar, de hacer ciudadanía. Si no hacemos ciudadanía. Por eso los resultados de la encuesta son súper consonantes con lo que uno observa incluso como antropológicamente en la realidad. Pues, como fenomenológicamente la experiencia está puesta ahí en lo que muestra el estudio. Ahora, para ir cerrando, Gabriel, dicho todo lo anterior, ¿no? Y diciendo, ok, yo quiero vivir en un mejor mundo. Para quienes tienen hijos, quiero que el mundo sea mejor para mis hijos, ¿no? ¿Qué hacemos en el cotidiano para decir, ok, según el decano de la Facultad de Psicología, hay una calidad de vida mejor si yo me vinculo con otros? Y hay muchos que también te pueden decir de vuelta, sí, pero el problema son los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibramos esas dos cosas que pueden ser verdad al mismo tiempo para desarrollar acciones que mejoren nuestra salud mental desde la idea de lo colectivo? Una salud mental personal, pero desde la idea de lo colectivo. Sí. Yo mira, o sea, primero no hay recetas, pero sí hay cuestiones que yo ya con los años he ido atreviéndome a transmitir. Antes me daba un poco de pudor, porque estaba centrado muy en la psicología individual o positiva, pero que no lo está. Es el valor del pequeño logro. Eso lo decía la profesora, lo hice, la Alba Zambrano de la Universidad de la Frontera. El valor del pequeño logro, porque si yo espero que el mundo gire en 180 grados de manera inmediata, eso no va a ocurrir, ¿no? Eso no va a pasar. Son pequeños actos cotidianos, ¿no? Y de verdad lo digo así, desde saludar al vecino, de ser amable, y también, y esto lo decía Michel Foucault, para hacer la resistencia primero tengo que provocar un cambio sobre mí mismo, ¿no? Y eso acompañado, ojalá, de psicoterapia, de mucha conversación con otros, de entender que somos mamíferos que habitamos este mundo en virtud de proyectos colectivos, no individuales, ¿no? Pero entenderlo, ¿sabes? Porque el consumo es interesante, ¿no? Hacer una pilcha bonita, pero el consumismo ya es problemático, ¿no? ¿Por qué voy al mall todos los fines de semana si podría ir a una plaza? Pese a uno le pasa, y con esto cierro, yo cada 15 días me junto con mi ex cuñado, con su hijo, con mi hija, con otro amigo, con su hija. Y lo que hacemos generalmente, nos encerramos en mi casa, que tengo un patio, hacemos un asado, los niños juegan. Qué rico. Rico, pero ahora empezamos, hace como 3 meses atrás, salgamos en la mañana primero con los niños, po. Vamos a un museo que habite en otros lugares, museos que 10 pesos, no vale nada. El Museo de Historia Natural ahora que fuimos la semana pasada. Los museos son gratuitos. Gratuitos, po, ¿no? Vayan al Museo de Violeta Parra, hay muchas cosas. Yo creo que esos pequeños actos cotidianos de tomar conciencia y de hacer esfuerzo, porque lo más fácil es echarse en el sillón. Zona de confort. Zona de confort, po. Es como salir un poquitito de ahí. Y sé que cuesta, mi discurso nunca es desde la psicología positiva como si usted quiere, puede. ¿No? No. Hay que sobreponerse un montón de cosas. Hay que sobreponerse, hay que hacer ese pequeño esfuerzo cognitivo y emocional por sobre todo. Yo creo que así construimos un mejor país, un mejor Chile. Y lo que tú haces de manera tan religiosamente bacán, pues leer, comentar, discutir. No ir todos los fines de semana a ver Stitch con la Julieta, también llevarla a otros elementos. Sí, estaba acordándome de... Es buena Stitch, igual lloré con Stitch. Sí, no la he visto, la nueva versión. Pero pensaba en, justo hoy día estaba viendo un reel de una actriz que ahora está muy famosa por Andor, no sé si ya viste Andor. Sí, no, muy buena, buenísima. Y ella está haciendo declaraciones pro-Palestina. Y le preguntaban por el riesgo de hacer eso, ¿no? Y me pareció tan bonita su respuesta, porque por supuesto Hollywood es muy judío. Y lamentablemente parte de Hollywood no solamente es judío, sino sionista. Y ella dijo algo que me llamó mucho la atención y que me hizo mucho sentido. Dijo, yo quiero estar como con conciencia tranquila de que me puse del lado correcto de la historia. Y luego efectivamente va a haber una mafia, una gang, ¿cierto? Como un grupo de gente que va a ser, como, bueno, ¿cuál la encuentro? Una pandilla, esa es la palabra. Una pandilla que va a querer atacar. Pero yo creo que al mismo tiempo que existe eso, también existe una tribu. Y la tribu te va a recibir y te va a defender y te va a cuidar. Entonces creo que la manera de resistir a este mundo y hacer lo que uno siente que es correcto es encontrar su tribu. Y me pareció... Y en todos lados.
Sí, en po. todos lados, en el trabajo, en la casa, en el barrio, yo que soy papá, con los apoderados del colegio, ser tolerante también respecto de otros que no tienen por qué ser igual que yo. Nadie es igual que yo. Bueno, en fin, eso. Qué entretenido. Bueno, Denise Coe es la actriz, la que hacía a Didra Mero. Que además, perfecto. porque Didra es mala, es una Mala, máquina. po, sí, o sea, más po. que mala es una máquina. Sí, es alguien sí. que no se hace preguntas. Sí. Hay que hacerse preguntas. De manera permanente. Sí, y hay que ir por lo que a uno le parece que es lo más apropiado para uno y su comunidad. Y acá estamos en Radio Uniac haciendo comunidad. Recuerden que ya tenemos página web. Recuerden que vamos a estar todo el fin de semana transmitiendo todos los programas. Ahora nos dimos cuenta, tenemos 17 horas de programas originales a la semana. Así que mañana vamos a partir a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. No, mañana a las 6, gracias, Nacho. Mañana a las 6 hasta las 10 y el domingo de las 8 hasta la 1 de la mañana. Vamos a estar repitiendo nuestros programas. Si ustedes quieren, pueden conectarse a través de radio.uniac.cl y acompañar toda nuestra programación. Pueden participar en los concursos, leer las columnas, ver las entrevistas que ustedes quieran, recomendarlas, comentarlas. Estamos también en YouTube y estamos también en Instagram, donde pueden ver también el live que hicimos ayer para celebrar nuestro primer mes. Gracias, Gabriel Urzúa, por ser parte. Gracias a ti, gracias a ustedes. Y nosotros despedimos el programa, pero dejándoles súper invitados a que no se vayan, a que se queden con nuestra radio, porque ya viene tantas canciones buenas, con Muriel Rivero, donde vamos a estar hablando de un libro sobre Patti Smith. No se lo pierdan.